Chanel Rosa Chupani nos acompaña el día de hoy. Yo creía también que era médico, que era doctor, pero no. Economista y abogado. Buenos días, muy buenos días, María, buenos días, Jorge. Un placer. Pero usted aprendió mucho de medicina en todo ese tiempo, de hospitales, muchos años en hospitales metidos. De enfermedades, etcétera, etcétera. Ya usted debió ponerse a estudiar medicina. Eso me dice. Recientemente, vamos a hablar primero de lo institucional antes de irnos a su candidatura. Recientemente usted estuvo en la palestra pública precisamente la semana pasada, en torno a un tema que tiene que ver con la entrega de los medicamentos a los diabéticos y a los hipertensos. Y usted decía, fue un anuncio que hacía el presidente de la República. Yo cubría el Palacio, pero también cubría el área de salud. Y yo recuerdo cuando usted, el ministro Cárdenas, estuvo hasta el superintendente. Ustedes hicieron el lanzamiento del programa HER. Sí, así es. Y yo dije, pero el presidente lo está dando como algo nuevo y esto ya se había lanzado en esa ocasión, inclusive con medicamentos para los problemas cardiovasculares. Así es. Entonces, ¿los medicamentos se daban o no se daban? Bueno, no, tú sabes, la declaración que hizo el señor presidente en la semanal, la semana pasada, nosotros nos dieron de sorpresa porque realmente no es un programa novedoso. Yo había señalé posteriormente que en realidad ese programa comenzó en el gobierno de Hipólito Mejía. Luego de aprobarse la ley de seguridad social comenzó en 2 provincias, que fueron Barahona y Bauruco. Recuerdo que se hizo el levantamiento de las personas que tenían enfermedades crónicas, sobre todo esas 2 enfermedades, y se fue haciendo ese levantamiento, esa entrega. A partir de 2004 se generalizó en todo el país. Yo recuerdo que había una base de datos municipio por municipio, paraje por paraje, y en los barrios para personas con esa enfermedad se les entregaban sus medicamentos. Recuerdo también que incluso aquellos que tenían algún tipo de discapacidad o que tenían una edad avanzada se les llevaban a su casa. O sea, eso no, incluso en las redes sociales muchos médicos del PRM dijeron, pero cuando yo era pasante eso es lo que yo hacía, parte de lo que yo hacía, entregarle a los pacientes que tenían esa enfermedad. Entonces no, lo que nosotros quisimos decir es que no es una cuestión novedosa, o sea que celebramos, que nos alegramos, que el gobierno continúe, pero ya ha pasado con muchas cosas que se han lanzado como nuevas y son cosas que se han hecho. O sea, lo que alguien señaló en su momento como el adanismo, es decir, pensamos que estamos redescubriendo el mundo, que la historia comenzó hace 3 años. No, claro, eso no es. Eso son cosas que hace tiempo que se vienen haciendo como cosa cotidiana. O sea, nunca se anunció desde el Palacio, que esas son cosas que una vez hacía una red de prensa o enviaba una nota de prensa y con eso con eso bastaba. A mí me sorprendió también que habló de la creación de la unidad antirruido, como que ellos la habían creado. Sí, eso también es la unidad antirruido, claro. De Balaguer. Claro. Chanel, mi pregunta va en el sentido de que, ¿cómo es posible que teniendo un presupuesto de este gobierno tan superior para que las personas que nos están viendo tengan más o menos una idea, 18 mil millones en 8 años tomó prestado el presidente Medina? Estamos hablando que en un año este gobierno manejó está manejando más que en 4 años de Danilo, o sea que ya en 3 años lleva como si el periodo hubiera tenido 12 en el gobierno del presidente Medina, que es el presidente donde se hicieron más obras y por ende hubo más endeudamiento de los del PLD. Y se construyeron en el gobierno del presidente Medina 65 nuevos hospitales. Estamos hablando a un ritmo de construcción de que en 8 años, en promedio de 6 hospitales. Se reparaban o se construían. Porque Pagán se metió a reconstruir todos los hospitales. Sí, pero con menos endeudamiento y más resultados. Entonces hemos visto que hay una saturación de los hospitales, que no se están construyendo nuevos hospitales como hospitales. Se están terminando los algunos, sí, que se están terminando. Y que hay un deterioro del sistema increíble con un financiamiento altísimo, dinero que sobra según las palabras de las mismas autoridades, que les rinde. Que alcanza. Pero eso no se ve claro. en el desarrollo. Mira, ahora hay dos elementos en tu pregunta. Uno tiene que ver con el endeudamiento. Y con el endeudamiento hay 2 temas. Primero, que estamos endeudando para guardar dinero
en el Banco de Reserva, que es una cuestión que no se ha visto nunca. Y segundo, que hay un tema que hace más de 25 años el país no se veía, y es que nos estamos endeudando para cubrir gastos corrientes. O sea, para cubrir nómina, para cubrir gastos corrientes, cuando incluso la ley de crédito público hace referencia que el endeudamiento fundamentalmente debe favorecer gastos de capitales, básicamente construcción de obras que reditúen, que sean más beneficiosas que los intereses que tú vas a pagar por los préstamos. Entonces son un tema preocupante que ya diferentes economistas lo han señalado. Y efectivamente, como tú bien señalas, vi esta semana una declaración del Colegio Médico de Valverde Mao, que dicho sea de paso es un colegio que está integrado su directiva por médicos del PRM, donde ellos denunciaban que recientemente había sido inaugurado el hospital, bueno, recientemente no, en junio, había sido inaugurado el hospital de Esperanza, que estaba inconcluso la remodelación, pero que sin embargo no estaba funcionando, porque ni había personal ni había equipo suficiente en las áreas más importantes que ellos seguían recibiendo desde Esperanza. En Valverde Mao recibiendo los pacientes porque no funcionaba el hospital. Ya se ha pasado con algunos casos, quizás el caso más emblemático es la ciudad sanitaria Luis Eduardo Ibar, que ustedes saben que fue una plaza, que es una construcción que tuvo un costo por encima de 15.000 millones de pesos, que fue elogiada inclusive por el presidente Abinader, y que sin embargo el propio director de esa plaza, el doctor José Joaquín Puello, ha señalado que los equipos ya comienzan a deteriorarse, y esos equipos han perdido también la garantía, porque un equipo que tú guardas 4 o 5 años sin usarlo, exacto, y ahí en ese complejo recuerden que hay, así es, ahí está, no, y sobre todo eso, que no hay garantía ya. Ahí está, ese complejo comprende la unidad de quemado más importante, más grande del Caribe, que no se ha abierto. Hay un hospital materno infantil también que no se ha abierto, lo que por ejemplo el año pasado, que tuvimos una cantidad enorme de casos de dengue, vimos como las emergencias de los hospitales, los dos grandes hospitales estaban congestionados, y hay un hospital, reitero, materno infantil que no se ha abierto. Y entonces así ha pasado con diferentes hospitales a nivel nacional. El gobierno ha pensionado muchas personas también de los servicios, esas personas no se han sustituido sus cargos. Eso hace también que se recargue más el personal que ya está en los servicios. Y vemos todos los días denuncias del Colegio Médico y las asociaciones de enfermeras sobre esos temas. Entonces, lógicamente ha habido un deterioro importante en los servicios de salud y la salud en sentido general. Ustedes saben que el año pasado yo creo que fue el año que dudamos de todas las cifras, porque el dengue, cuando una periodista reportó atendiendo a un informe confidencial del Ministerio de Salud que iban 135 personas fallecidas de dengue, el Ministerio tenía 21 registrados. Eso le iba a preguntar, las cifras siempre ven sus registros, pero claro, las cifras se esconden. Bueno, ustedes recuerdan aquel caso emblemático, la maternidad San Lorenzo Los Minas. Claro. Bueno, ese reportaje que se hizo inicialmente no era sobre la muerte de esos niños. Era una denuncia que hacían los médicos, donde ellos decían que se le obligaba a alterar las cifras de mortalidad neonatal para que no reflejara su realidad. Esa fue la denuncia original. Esa denuncia llevó luego a una mayor investigación. Ahí arrojó entonces la cantidad de niños que había muerto, que fue en febrero del año pasado. En mayo fue que se supo eso y se designó una comisión para que se investigara, y no nunca hubo un informe que señalara. Entonces yo creo que el año pasado fue el año que pusimos en duda. Empezó con el COVID esto, porque hubo una disparidad entre los fallecidos que tenía la Junta Central Electoral. Así es. La Junta Central Electoral tenía el doble fallecido que lo que decía el Ministerio de Turismo. A partir de ahí se ha movido todas las áreas donde el gobierno. Y eso es importante, o crítico diría yo, porque la cifra es lo que permite planificar, hacer política pública, los datos que tú tienes sobre... No, si tú quieres trabajar, claro, tú quieres saber lo que hay. Sí, entonces, pero también le sirve de alerta a la población, o sea, señores, la comunidad en la Ciénaga, en Barahona, estuvo durante meses denunciando que habían casos de cólera, y luego cuando hubo 12 personas fallecidas, fue que el ministerio finalmente admitió que sí, que efectivamente había cólera, pero ya había pasado varias semanas que la población y los médicos de esa comunidad habían denunciado que habían casos cuyo diagnóstico era consistente con esa enfermedad, con el cólera.
Usted es candidato a diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Usted tiene algunos proyectos que vayan en beneficio de la población, sobre todo en esa área de salud que usted conoce también, aunque no sea médico. Bueno, María, sí, efectivamente, nosotros estamos ahora como candidato de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, que siempre aclaro, porque la gente me pregunta cuáles barrios comprende, y yo siempre digo, los límites son la avenida Kennedy hasta Luperón, en el sur el Malecón, y luego subiendo por toda la zona colonial de la avenida Duarte hacia acá. Porque la gente siempre me pregunta cuál es el área. Si puedo votar por usted. Así es. Entonces, sí, nosotros tenemos, dado el tiempo que tenemos en el sector salud, nosotros hemos pasado más de 30 años en el sector, tenemos varios proyectos que queremos compartir con la gente. Uno de ellos, ustedes saben que aquí hay un programa de medicamentos de alto costo que funciona desde hace un tiempo, que es importante porque ese programa cubre los medicamentos que no cubre la Seguridad Social. Esa fue la idea, o a personas que no están en la Seguridad Social. Esa fue la idea de ese programa. Ahora ese programa no tiene un sustento legal, es decir, que le dé solidez, que lo robustezca. Ese programa depende mucho de la voluntad del ministro de Salud. De hecho, el año pasado ustedes vieron que hubo cuestionamiento ya por el monto del programa que se había. Que lo querían ya. Exacto, entonces nosotros hemos el director propuesto, de compra y contratación. Así que hemos propuesto que se establezca por ley dicho programa, que esa ley establezca el financiamiento, el monto del financiamiento, que establezca el origen de ese financiamiento, la cobertura de los medicamentos que cubre para que le dé más sostenibilidad y así la persona no haya esa preocupación y no dependa de la voluntad o no de un determinado gobierno, de un determinado ministro. Eso por un lado. Y eso es importante, señores, porque nosotros, ese tipo de enfermedad, de acuerdo al estudio del Banco Mundial, en América Latina es el segundo caso de empobrecimiento. Después de la pérdida del empleo, tener una enfermedad de alto costo o una enfermedad catastrófica, como se le llama regularmente, deteriora financieramente a la familia, además el daño principal, que es el daño de salud, destruye las empresas, las microempresas, quiebra cualquier empresa familiar. Entonces, por eso es importante ese programa. Y hay otro tema que quizás ha sido un tema olvidado en la sociedad dominicana, y uno recorriendo los barrios se da cuenta de la importancia de lo mismo. Uno recorre los barrios y se encuentra con muchísimas personas que están en la casa, que no se incorporan al mercado laboral porque tienen que cuidar a un familiar que tiene o una discapacidad severa o una edad avanzada. En América Latina hemos ido avanzando en programas que tienen que ver con lo que fundamentalmente se denomina cuidar al cuidador. O sea, leyes que establezcan protección de parte del Estado a esa persona que no puede incorporarse al sector laboral. Y nosotros, esa es una propuesta que tenemos de que mediante una ley se establezca que esa persona sea beneficiada de los programas sociales, por ley, que no sea un tema de asistencialismo, que el Estado pueda cubrir parte de esas necesidades. Es un proyecto de ley que en algunos países ya se ha establecido y que hay que recordar que el 74% de la gente que se dedica a eso son mujeres. Sí. Son mujeres que van sobrecargadas porque además tienen que atender la otra parte del hogar. Entonces es importante. Este gobierno lanzó el año pasado un proyecto en ese sentido en ASO, recuerdo, pero no avanzó más allá del lanzamiento. Se hizo el lanzamiento, pero no hay todavía incorporada ninguna persona. Entonces esa es una propuesta que nosotros tenemos también, de que mediante una ley se cree un sistema de atención al cuidado, como se le llama generalmente. Bastante innovador. Las características o los requisitos para darle una pensión solidaria a una persona en este gobierno, al parecer, es ser del PRM. Sí, las pensiones solidarias, María, están establecidas en la ley 8701 sobre seguridad social y establece bien claro cuáles son las características que tiene que tener una persona para ser beneficiario de esa ley. Primero tiene que ser una persona, así mismo le dice la ley, una persona que tenga una discapacidad severa, es decir, que no pueda moverse de su casa, que no pueda incorporarse no es que yo porque tenga una discapacidad normal pueda ser sujeto de esas pensiones, sino que tiene que ser una persona que tenga discapacidad severa. En segundo lugar, tiene que ser personas de mayores de 65 años que tengan situación de pobreza extrema, que pueda ser beneficiada, o más de soltera también en condiciones de pobreza extrema. Esas son las características que debe tener una persona que para ser beneficiario de una pensión solidaria. Así hemos visto con preocupación que se han dando ese tipo de pensiones a personas que probablemente no cumplan con esa condición. Y que nunca han trabajado y que se puedan
incluso politizar ese tema, que es un tema que, reitero, la propia ley establece las condiciones en las cuales deben ofrecerse. Hemos visto que en otros congresos, otros países, por ejemplo, sobre todo en nuestro país, que el primer poder del Estado es el poder legislativo, pero no se ve como tal. Hasta ministros, los presidentes tienen que pasar periódicamente, como el caso de Madrid, que el presidente de España, que es presidente de un congresista. De rendición de cuentas. Tiene que rendir cuentas, pero de fiscalización del Congreso. Eso, cada sesión tiene que estar parte del gobierno ahí fiscalizando. Entonces la parte fiscalizadora nuestra es como muy débil. Demasiado débil. Yo creo que es la tarea pendiente. Hay que trabajar en un marco jurídico también. Probablemente, que o una modificación constitucional. Quizá las dos cosas, Jorge, pero yo creo que con una modificación, con una ley que establezca básicamente, porque nosotros somos un régimen muy presidencialista, o sea, quizá una ley que no disminuya los poderes del presidente, pero que sí que haga énfasis en el tema de fiscalización. Pero también tiene que ver eso mucho con la calidad del Congreso, que es un tema que yo siempre digo, que nosotros cada 4 años nos quejamos muchísimo de los congresos que elegimos, que hay personas que no leen los proyectos, que no leen los contratos, o que no tienen una experiencia, un expertise en diferentes áreas. Entonces vamos y nos quejamos, pero nosotros ahora tenemos la oportunidad de elegir un Congreso quizás un poco diferente. Sabemos el peso que tiene el clientelismo en este tipo de campañas, pero es importante también que la gente vea a quienes y observe a quienes están, a quienes aspiramos a estas posiciones, pero que también vean la trayectoria de la persona, vean qué ha hecho en su vida laboral, si ha sido servidor público, qué ha hecho, cuáles son sus propuestas, porque luego nos quejamos, repito, y eso tiene que ver mucho con esa calidad, con la calidad del Congreso. Eso es lo que tú propones, el tema de fiscalización, que es una labor fundamental del es la madre, diría yo, aparte de legislar, pero así es. Es importantísimo porque es muy penoso, por ejemplo, que el deterioro que tiene el 911, que es parte de lo que estamos viendo, la gente con 3 anuncios que vea, que bajando la gente de una loma, ya se siente bien. Sin embargo, el servicio no se está dando. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Y eso tiene que ver mucho, y tú ahí incluye un tema también que ha sido muy debatido en los últimos días, que es el tema de la publicidad. Que aunque hubo un decreto que reguló el uso de la publicidad estatal, que todavía parece que no ha entrado en vigencia, pero es un tema que tiene que ver no solamente con la regulación, sino con el monto. Porque el monto, y hay instituciones que no tienen que promoverse. Así mismo, por ejemplo, ¿para qué se promueve el 911? Claro, por ejemplo, yo te decía, yo trabajo en SENASA. SENASA es una institución que tú tienes que promoverla porque SENASA compite con otras instituciones privadas. Pero, por ejemplo, el SNS no tiene publicidad porque los hospitales son, no necesitan una publicidad, al contrario, o sea, la gente va como quiera a un establecimiento de salud. Un banco de reserva. El banco de reserva que compite con otras instituciones. Usted también es abogado y yo quiero saber si a ustedes no les preocupa esta decisión del Tribunal Superior Electoral. ¿Ustedes se sienten con las garantías necesarias? Eso fue un tema que llama la atención porque estamos hablando en la víspera de unas elecciones municipales y posteriormente condicionales y presidenciales, que el tribunal electoral sale con esta sentencia, que yo digo que lo único que faltó fue tomarle posesión a la nueva, porque indica paso por paso lo que se debe hacer, anula las elecciones, anula las alianzas, y muchos juristas lo que han dicho es que el tribunal se extralimitó en sus funciones, que asumió funciones que no le corresponden de acuerdo al marco constitucional, porque está asumiendo un reglamento que está por debajo de una ley, que en ningún momento esa ley y la Constitución dominicana señala que esas sean parte de pero lo más preocupante de eso es la parcialización que ese tribunal ha demostrado, un proceso que si bien no tiene que ver con el tema político electoral directamente, pero que sí todos sabemos tiene su colindancia, vamos a decir, con el tema político, y ha tomado una clara decisión que contraviene a muchas posiciones de constitucionalistas y abogados administrativistas que han señalado que no le corresponde esa función. Entonces, es naturalmente preocupante, como es preocupante el tema del uso de los recursos del Estado, que también ayer la Junta Central Electoral se pronunció sobre el caso que tuvimos en la Fortaleza de Aso, pero también hemos tenido otros casos, y por ejemplo, el otro día el director del programa de política social salió acompañado de un candidato alcalde, el señor Ibastacio, distribuyendo recursos del Estado
con él ahí, o sea, al lado, o sea, la fundita. Y uno oye a quejas incluso al interior del propio PRM, o sea, en la campaña interna, y ahora mismo, por ejemplo, hay diputados que se quejan de que hay instituciones que favorecen a otros candidatos. Y $200 millones para Senasa en el periodo de campaña. Para Senasa no, para Supérate. Exacto, sí. Sí, Supérate. Sí, exactamente, que esa misma semana la directora de ese programa salió en el sur del país diciendo que estaba haciendo un apoyo estratégico a los alcaldes de allá. Que yo no entendí ni el apoyo ni la estrategia, pero... Que recuerdo que en el 2020 el PRM intimó a los funcionarios que estábamos en el territorio para que eso no pasara, y sin embargo ahora se está repitiendo, como muchas otras cosas se están repitiendo, cosas que se criticaron pero que ahora se están repitiendo, lo que resulta aparentemente inexplicable. Bueno, Chanel, gracias por estar con nosotros. Esperemos tenerlo aquí antes de las elecciones y muchísima suerte. Ustedes, muchas gracias. Señores, gracias por estar aquí. Mañana será otro día y lo esperamos también. Feliz resto del día.